Permitir. Sí. Permitir. 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 Conforme vayan entrando, vayan silenciando sus micrófonos. Está en la parte central de abajo de su pantalla, de donde salen ustedes en la imagen, o el video que se está procesando. Viene un icono de teléfono, ese no lo vayan a oprimir porque si no se van a salir de la conferencia. El que está al lado tiene como un microfonito, ese hay que oprimirlo para poder silenciar el micrófono. Muy bien. ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan todos? Sí, padre, buenos días. Buenos días a todos. Todavía estoy esperando a que terminen de entrar varios porque están enviándome invitaciones. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, Padre Pedro. Buenos días a todos. Gracias, Padre. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Javiercito, buenos días. ¿Qué tal, Pater? ¿Cómo está? Bien, ¿tú? Normita, buenos días. No escuchó, apenas se puso los audífonos. Ah, sí, ya la vi. Normita, buenos días. Buenos días. Es que me levanté por un capuchino, de esos que le gusta. Híjole, me hubieras invitado uno. Qué desvergüenza la tuya, ¿eh? Ya cuando podamos salir, te invito los que quieran. Bueno, órale pues. Buenos días a todos. Buenos días, señora Bertita. Muy bien. Bueno, no han llegado ya más invitaciones. Entonces, bueno, vamos a ver cuántas personas más hay. Se supone que del grupo de Profética, ya llegó otro. Del grupo de Profética, ¿cuántas personas son? ¿Quién es él? ¿Quién es el bedel del grupo? ¿El jefe de grupo? ¿O la jefa de grupo? Leonel. Mira, te siente. Nada de favoritismo, ¿sí, padre? ¿Cómo no? Aquí hay puro nepotismo. Nada de que, señora Puro Berta. nepotismo, ¿verdad, Yas? Claro que no, padre, nada. No, nada de favoritismo. Aquí nadie. Es más, a los más cercanos, más exigencia todavía porque se les quite. Oye, Yas, ¿cuántas personas son en Profética? En general, deme un segundo y ahorita le digo. De Profética. No en general, de Profética. Bueno, en general de Profética. En general somos 7,200 millones de personas, aproximadamente.
Ok, no sabía, pero En general. pero solo de profética son 54, ok. Bueno, tenemos en el chat a 20 y algo de personas. así Mm, 56. ¿Tú los puedes contar, Jess? Las personas que están en el chat Pues las que están en la conferencia o algo así. son 36, incluyéndonos usted y a mí. Entonces son 35 ahorita alumnos. O sea, bueno, está bien. Me parece bien. Puede ser. ¿Qué? Muy bien. Bueno, fíjense bien, vamos a dar inicio a nuestra clase. Vamos a esperar, yo creo que van a ir llegando más personas, pero si no, pues nos vamos atrasando un poquito más. Entonces, pues me tocó la primera y obviamente me tocó la prueba de este sistema, que me parece muy positivo, porque pues nos ayuda también pues a continuar nuestro trabajo de formación. Cada cristiano, cada católico tiene la obligación de formarse en su vida cristiana y en su fe para poder, pues, dar testimonio de lo que es. Dice el Nuevo Testamento, dice, nosotros tenemos que dar razones de nuestra fe. Entonces, sí es importante que nos sigamos formando y, pues, aún en esta situación de crisis, en esta situación de pandemia, pues el Señor nos permite reunirnos pues para continuar, para continuar nuestra formación, ustedes también como laicos, continuar su formación y que después puedan salir a servir cada vez mejor al Señor. Las preguntas, denme la oportunidad de que al final de la clase las puedan hacer. Vamos a reservarnos las preguntas, vayanlas anotando en sus cuadernos para que cuando llegue el final de la clase, vamos a dejar unos 10 minutos y vamos dando oportunidad a través del chat, vayan pidiendo la palabra para poder hacer la pregunta y que podamos iluminarnos todos si es que hay alguna pregunta. Entonces, en un momento yo les voy a dar obviamente la introducción al curso, pero bueno, solamente son algunas aclaraciones que me parecen importantes para poder desarrollar nuestra lección, nuestra materia. Si alguien no está escuchando, en realidad pueden ser fallas del internet. Entonces, pues hagan el favor de checar un poquito la conexión que tienen. Y porque, bueno, aquí parece que en el seminario, ahora yo me encuentro en el seminario, parece que tenemos una conexión pues más o menos respetable. Entonces, pues hagan el favor de checar un poquito la conexión que tienen. Ya el padre Benjamín les había dicho que es más factible que conecten directamente la computadora a través del cable Ethernet al módem del internet. Y si están en el celular, bueno, pues a echarle todas las ganas posibles. Entonces, vamos a iniciar. Les comunico a todos que voy a estar grabando la clase. Me pide el padre Benjamín que voy a estar grabando la clase para que ninguno pues le parezca extraño. Y primero Dios, pues esperemos que sirva para algo, tal vez para subirlo. Algunos proponían al canal de YouTube o para poder pasarlo a los grupos, no lo sé, en cualquier modo de utilidad que se pueda dar pues a esta clase. Les ofrezco una disculpa porque no traje mis lentes, se me quedaron ahí arriba, ya no puedo subir ahorita por ellos,
y me cuesta un poquito de trabajo ver y me arden un poquito los ojos, pero bueno, trataremos de hacer lo mejor posible en este momento. Vamos a dar inicio, entonces parece que ya pues estamos 42 personas, 44 personas, incluyendo a Jazz y a un servidor, entonces hay 42 personas. Vamos pues muy bien en la 43, en la asistencia de hermanos a la clase. Entonces, vamos a ver, vamos a darle grabar y vamos a iniciar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los dones que nos concedes, porque siempre eres bueno con nosotros. Te damos las gracias por todas las cosas buenas que nos das a lo largo de nuestra vida. Te damos las gracias también por los momentos difíciles que estamos viviendo, porque ellos nos enseñan a ser perseverantes, a ser firmes en la fe. Te damos gracias, Señor, porque siempre eres bueno con nosotros, porque nunca nos abandonas. Te pedimos que nos cuides, que nos alientes, que nos des más fe, esperanza, más amor, y que podamos permanecer a tu lado siempre, así como tú permaneces a nuestro lado. Que todo lo que nosotros vayamos a aprender no sea solo para nuestro provecho, sino que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida y de algún modo servir a los demás con aquello que tú quieres brindarnos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Fíjense bien, queridos hermanos, estamos en el tema, ustedes tienen su calendario, supongo que ya se los habrán enviado, y nos vamos a adentrar en una materia que es muy interesante, sobre todo porque la voy a dar yo, no es cierto. Es cierto, es muy interesante porque así es la materia, se llama la virtud de la prudencia. Nos vamos a ir adentrando poco a poco en la temática de la virtud de la prudencia. Va a ser pues muy exhaustiva la materia, pero bueno, vamos a tratar de abarcar lo más posible y de manera sintética tratar de ayudarnos a comprender lo que el Señor nos quiere compartir a través de esta virtud, a través de esta enseñanza moral. Fíjense bien, la temática que nosotros vamos a llevar, ahorita la vamos a ir desarrollando, les tengo una introducción para que ustedes no se preocupen. La temática que vamos a ir llevando yo se las voy a pasar. Es decir, ustedes tomen apuntes de todo aquello que ustedes crean o consideren importante para sus apuntes y para su examen o para su trabajo. Pero bueno, yo les voy a pasar no las diapositivas, pero lo que está en las diapositivas se los paso yo en una dispensa, así les llamo yo, son unas dispensas, es decir, todo lo que yo les voy a dar aquí, lo que ven ustedes escrito en la pantalla o lo que verán escrito en la pantalla, yo se los voy a pasar a ustedes en forma de documento PDF, para que ustedes lo puedan tener, lo puedan estudiar, lo puedan repasar. Entonces, no se preocupen por anotar todo lo que está en las diapositivas, eso se los paso yo, se los voy a ir mandando al grupo, pero sí anoten lo que a ustedes les parezca más importante y lo que ustedes crean que les va a ayudar, pues para, obviamente para sus promedios, pero también para su aprendizaje. Entonces, eso de principio. Otra anotación es que pues a pesar de que estemos en esta modalidad en línea, me considero un sacerdote muy estricto en cuestión de trabajos, en cuestión de responsabilidad. Entonces, sí les pido también a ustedes que así como un servidor
hace el esfuerzo, como hago el esfuerzo por preparar las clases para ustedes, también ustedes tengan la disponibilidad de trabajar, de leer y de hacer lo que se les va pidiendo, pues para el bien de todos, ¿no? Yo creo que todos nos beneficiamos de esos ejercicios que se hacen en la iglesia, que son obviamente para el profesor y para los alumnos, son pues una ganancia, son algo que puede ayudarnos y alimentarnos mutuamente. Entonces, pues es eso. Permítanme un momento. No tomen coca, les hace mucho daño. Yo porque ya desayuné. Entonces, fíjense bien, ahorita voy a tratar de abrir los documentos que les traigo preparados. Nada más dejen que responda a esta cochinada. Documentos. Listo. ¿Ven todas las diapositivas? ¿Sí o no? ¿Alguien respóndame? No, padre, no se ven. Sí, No. ya se ven. Ah, ok. Ya. Ya se ven. Bueno, muy bien. Entonces, nada más quería saber. Ya apaguen su teléfono. ¿Ustedes me ven a mí? Sí, Ok. ¿Me escuchan bien? bien, claro. Fuerte. Bendito sea Dios. Bueno, vamos a iniciar. Fíjense bien, les presento las diapositivas. Esto es una introducción al curso que vamos a tener. Y el tema que nos ocupa o la materia que nos ocupa es la virtud de la prudencia. Fíjense bien. Vamos a iniciar con el método de estudio. Creo que esto es importante que todos lo sepamos y que pues nos animemos también en el conocimiento. Hay veces que, bueno, ustedes son cristianos muy devotos y muy entregados, pero siempre es bueno animarnos con aquello que el Señor nos ofrece. Fíjense bien, el método de estudio que nosotros vamos a tener o la forma de estudiar, no solo para esta materia, sino para todas las que nosotros vayamos a tener, es necesario que tengamos ciertas bases fundamentales. Y estos son los principios para el aprendizaje. El primer principio que considero importantísimo es: nada se aprende si no me interesa. Nosotros tenemos que poner interés en aquello que se nos está ofreciendo. Ustedes tienen el interés necesario porque obviamente son laicos comprometidos que quieren aprender más, que quieren saber más, no solo por saber, sino también por servir. Entonces, este principio es fundamental. Segundo, nada se aprende si no satisface, es decir, de la vista nace el amor. A mí me parece el tema de la prudencia, junto con el tema de las virtudes, porque es la virtud de la prudencia, me parece un tema interesantísimo, muy hermoso, muy práctico, que nos va a ayudar no solo en la vida no solo en la vida de fe, no solo en la vida eclesial, sino también en la vida ordinaria, en nuestra vida cotidiana. Entonces, fíjense bien. Siguen viendo la pantalla, ¿verdad?
Bueno, tercer principio, nada se aprende por saltos. Son necesarios los fundamentos y son necesarios los procesos. Al principio nos vamos a adentrar en temas que parecen un poquito complicados, pero que son necesarios para entender el tema de la prudencia. Entonces, considero importante que nosotros tengamos presente que son necesarios los cimientos, los fundamentos, y también son necesarios los procesos. No podemos ir saltándonos de un lado a otro, tenemos que respetar los procesos de comprensión, de asimilación y de praxis. Entonces, es importante que nosotros tengamos presente esto. Cuarto principio, nada se aprende si no se practica. Es decir, si ustedes no estudian, si ustedes no leen, si ustedes no repasan, no lo van a aprender. Y no solamente se trata de aprender para conocer, se trata de aprender para practicar y se trata de aprender para servir. Por eso nosotros somos cristianos, somos católicos. No podemos nada más aprender porque sí, se trata de servir, se trata de ponerlo en práctica, ya sea en la vida de nuestras familias, ya sea en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo o también en nuestro ejercicio pastoral que nosotros desarrollamos en nuestra parroquia. Estudiar algo inservible no tiene sentido, ¿de acuerdo? Entonces tendremos que encontrar el para qué me sirve. Hay un principio cristiano: para la mayor gloria de Dios, para el bien de los hermanos y para la salvación de mi alma. Para eso, nosotros estudiamos para eso. Eso jamás se les vaya a olvidar. Estudiamos para dar mayor gloria a Dios, para el bien de nuestros hermanos, para la salvación de nuestra alma. Quinto principio fundamental para nuestro método de estudio. Nada se aprende si no es a intervalos, es decir, por partecitas. Es importante conocer el ritmo y el proceso para aprender. Sexto principio, la llave de oro de la enseñanza y el aprendizaje es la motivación. Nosotros tenemos que echarnos ánimo, tenemos que impulsarnos también nosotros y entre nosotros, ustedes los que pertenecen a esta área profética del aprendizaje de este instituto. Entonces, motívense también ustedes mismos y entre ustedes para poder pues aprender mucho más y poder sacar un gran fruto de todo esto que vamos a estar revisando. Fíjense bien, pasamos al segundo punto, modo de aprendizaje. Modo de aprendizaje. Es que pensé que había llegado alguien más. Si quieren poner en silencio sus micrófonos, es que escucha un poquito de ruido. Recuerden silenciar sus micrófonos. Se encuentra el silenciador en la parte inferior del lado izquierdo, donde tiene la figura precisamente de un microfonito. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien, modo de aprendizaje. Va a ser a través de una lectura semanal. Yo ya les traigo ahorita 3 lecturas que ustedes van a hacer, es decir, tienen para 3 semanas, que es sobre la introducción sobre las virtudes. Y después les voy a dar una lectura completa que es sobre la virtud precisamente de la prudencia. Entonces, vamos a ir trabajando en esto. Va a ser una hoja de lectura. Ustedes, además de hacer la lectura, porque no se trata solo de leer, sino también de aprender y de poder expresarlo, van a hacer una hoja de lectura. Fíjense, al principio de la hoja de lectura, por favor, pongan mucha atención en lo que les estoy pidiendo, ¿eh? Van a ir los datos del estudiante y de la lectura, es decir, va a venir su nombre completo y los datos bibliográficos de la lectura. Yo les voy a dar los datos bibliográficos cuando les mande el documento para que ustedes lo pongan ahí, ¿de acuerdo? Y van a poner las páginas de la página tal a la página tal, ¿de acuerdo? Para que yo sepa qué número de tarea es la que les estoy dejando y la que estoy revisando. Entonces,
No me pongan la parroquia, ni el año en que nacieron, ni cuántos años tienen, ni nada de eso, no, nada más el nombre de ustedes y los datos bibliográficos de la lectura que les estoy dejando. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. El segundo, es decir, eso van a ser los datos. Lo segundo que ustedes van a hacer, fíjense, de esta manera considero que podemos sacar mucho fruto del trabajo que hacemos. En primer lugar, es de qué o el contenido del trabajo que ustedes van a hacer después de realizar su lectura, después de subrayar, después de hacer sus notas, es de qué habla el texto. Y es decir, ustedes tienen que hacer una pequeña recensión. Ahorita les voy a decir el tamaño de lo que yo quiero. ¿De qué habla el texto? No quiero que ustedes me pongan ahí lo que les pareció, lo que les gustó. No, todavía no es tiempo. Ahí me van a decir, es una recensión, es decir, de qué habla el texto. ¿Estamos de acuerdo? El segundo punto es qué me dice el texto. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí viene una reflexión. ¿Qué me dice a mí el texto? Ya no es solo de lo que trata, sino qué me está diciendo a mí el texto. Y el tercer punto es cómo puedo poner en práctica lo que leí. Entonces, fíjense, nosotros llamamos lo primero recensión, lo segundo reflexión y lo tercero interpelación. Lo que dice el texto, lo que a mí me deja, la reflexión que yo hago a partir del texto y aquello en lo que puedo poner en práctica lo que he leído. Le van a poner en su hojita, van a poner así precisamente, número 1, y le van a poner recensión y de lo que habla el texto. El número 2, reflexión y de lo que habla el texto. Y el número 3, interpelación y cómo ustedes lo pueden poner en práctica en su vida diaria o en su trabajo o en su vida pastoral. Fíjense. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo vamos a hacer la hoja de lectura. Vamos a ver si esto lo abre un poquito. Vamos a ver si se deja. Ándale. Ah, ya se dejó. Fíjense. Les pongo... Ya se dejó de ver, ¿verdad? Aris, ¿ya se dejó de ver? Ok. Ahora les comparto la otra pantalla. Detener la presentación. Y luego, ándale pues. Y luego, ahora les pongo el ejemplo. Para que ustedes vean, así como les estoy poniendo el ejemplo, así lo tienen que hacer, no con mi nombre, no vayan a ponerle ahí mi nombre, no sean desvergonzados. Ponen su propio nombre y el texto, no vayan a poner el mismo texto, tampoco sean tan desvergonzados. Fíjense bien, ¿ya lo ven? No. Javier, ¿ya se ve? Se está abriendo, pater. Ya. Qué desvergüenza, porque nadie me contesta. Ya, padre, ya se ve. Ya. Perfecto. Ya se ve. Ya. Se Eso ve. es todo. Bueno, ahí está el ejemplo, fíjense. Nombre, 2 puntos, así le van a poner. Nombre, 2 puntos, nada más no le vayan a poner mi nombre, ese es el nombre de un servidor, ¿de acuerdo? No me vayan a buscar en Google porque aparezco en presos y en reos de la justicia, no es cierto. Y luego... Y van a poner luego bibliografía y la bibliografía que yo les voy a mandar junto con el texto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, van a ponerle así. Y luego van a poner así. ¿De qué habla el texto? Así tal cual lo van a poner 1. Punto. Se abre el signo de interrogación. ¿De qué habla el texto? Se cierra el signo de interrogación. Y ustedes ponen ahí de lo que habla el texto. Lo que quiero es que me digan
de qué se trató el texto que ustedes leyeron. ¿Estamos de acuerdo? Luego, van a poner 2 puntos, se abre signo de interrogación. ¿Qué me dice el texto? Y entonces ustedes dicen, el texto me ha puesto a pensar en la contraparte de la justicia, es decir, ustedes en qué se pusieron a pensar, qué les hizo reflexionar lo que ustedes leyeron. Y por último, le van a poner 3 puntos, se abre signo de interrogación, ¿cómo puedo poner en práctica lo que leí? Y cierran signo de interrogación. Y entonces, podría en mi ministerio dar un tema tal. ¿En qué puedo yo ocupar aquello que he leído? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense bien. ¿Sí quedó claro? Sí, Bendito sea Dios. sí. Bueno, Muy claro, Pater. muy bien. Gracias. Entonces, fíjense bien. Ya se dejó de ver, supongo. Sí. Bueno. Y ahora, hola. Hola, Pater. Ahora les sigo compartiendo la diapositiva. Ah, no. Si eso es invento de hombre blanco, le tengo que agarrar la onda. Compartir una ventana. Es esta. Compartir. Listo. Bueno, entonces así quiero su hoja de trabajo, por el amor de Dios. Vamos a ver ahora el programa. Sí están viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok. Se ve clara. Programa de estudio. Fíjense bien. Los temas que aquí yo les propongo son precisamente eso, una propuesta. Están sujetos a modificación según el parecer del profesor. Porque considero que hay otros temas relacionados a la prudencia. No veo nada, profe. ¿Ya lo ven o no ven? Sí, sí se ve. No. Sí se ve la diapositiva. Sí se ve. Ah, bueno. Sí se ve, padre. Ok, entonces el programa de estudio va a ser, obviamente, esperemos que sea fijo, pero hay algunos otros temas que considero también que son importantes y que si veo que puedo acortar los temas que están desarrollados para poder introducir otros, entonces así lo haremos. Pero de todos modos, ustedes se los voy a mandar así tal como está para que ustedes lo tengan presente. Virtud de la prudencia. ¿De acuerdo? Estamos en ese tema, virtud de la prudencia. El bloque 1 van a ser conceptos introductorios. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hablar en los conceptos introductorios? Vamos a hablar de lo que es la virtud. Vamos a hablar la división de las virtudes, en especial las virtudes cardinales. Y por último, vamos a hablar de la sindéresis. Es un concepto que viene desde los griegos y que es retomado por Santo Tomás y desarrollado también para hablar acerca de la conciencia y del conocimiento del bien. Nos vamos a dar cuenta ahorita, no se preocupen, lo vamos a ir entendiendo qué significa sindéresis. ¿De acuerdo? El segundo bloque va a ser la virtud de la prudencia en la Sagrada Escritura. Vamos a hacer un pequeño esbozo de cómo aparece el concepto o los conceptos que se relacionan a la prudencia en el Antiguo Testamento y a la prudencia en el Nuevo Testamento. El tercer bloque va a ser prudencia y virtudes, es decir, la relación que la prudencia tiene con las demás virtudes. La prudencia y las demás virtudes cristianas y la prudencia y la conciencia. Ya lo vamos a abordar un poquito cuando hablemos de la sindéresis, pero tendremos que hacer algunas especificaciones para distinguir dentro de lo que es la conciencia moral y la prudencia. Entonces, para que lo tengan ustedes claro.
El bloque 4 va a ser la virtud de la prudencia y van a ser 5 temas. Los actos de la prudencia, los requisitos de la prudencia, la adquisición y cultivo de la prudencia y el don de consejo, y los defectos y vicios opuestos a la prudencia. Eso va a ser nuestros temas que nosotros vamos a ir tratando. Si ustedes quieren, díganme. ¿Les parece bien ahí? ¿Les parece bien? Sí. Bueno. Entonces, seguimos. Les pongo el segundo bloque para que lo tengan presente. La virtud de la prudencia en la Sagrada Escritura. Luego la prudencia y las demás virtudes. Y luego la prudencia como tal. Los actos que pertenecen a la prudencia, los requisitos de la prudencia, la adquisición y cultivo de la prudencia, etc. Muy bien. Entonces, entramos a este tema. Déjenme salir de aquí. ¿Listo? ¿Ya no se ve, verdad? No. ¿Seguros? Sí, ya no se ve. Listo. Entonces, fíjense bien. Vamos a pasar. Me abro la otra diapositiva. Virtud de la prudencia. Prudencia. Entonces, vamos a entrar a nuestro primer bloque temático. ¿De acuerdo? Les voy a pedir que pongan mucha atención, porque si bien no es un tema tan complicado, pero podemos complicarlo un poquito. Entonces, les voy a pedir que ustedes pongan toda su atención y que pues hagamos un esfuerzo de permitir. Hagamos un esfuerzo por comprender este tema. Entonces, fíjense bien, habíamos dicho, primer bloque vamos a hablar de conceptos introductorios. ¿Estamos de acuerdo? Conceptos introductorios. Esos conceptos introductorios, vamos a hablar de virtud, después vamos a hablar de la distinción de la virtud o de las virtudes, en especial las virtudes cardinales, y por último vamos a hablar de la sindéresis. Entonces, vamos a entrar a este primer bloque, pongan mucha atención, y entramos con el tema de la virtud. Si gustan ponerle mute o ponerle silenciar sus micrófonos, por eso se escuchan teléfonos y un poquito el ruido de su casa, y como estoy medio menso, luego me distraigo. Entonces, fíjense bien. Nada más es silenciar un poquito el micrófono. Fíjense, entramos a este primer bloque que se llama conceptos introductorios. ¿De acuerdo? El primer tema de los conceptos introductorios es el tema de la virtud. Vamos a hablar, para entender lo que es la virtud de la prudencia, tenemos que hablar primero de lo que es la virtud. Fíjense, virtud viene del latín virtus y viene del griego arete. Solamente es un dato que a nosotros nos sirve, pero que nos va a decir mucho más adelante. Fíjense bien. ¿Qué dice la virtud? Designa cualidades buenas, firmes y estables de la persona,
Pongan mucha atención, son conceptos que tenemos que ir desarrollando poco a poco. Cualidades buenas, firmes y estables de la persona, que al perfeccionar su inteligencia y su voluntad, la disponen a conocer mejor la verdad y a realizar cada vez con más libertad y gozo acciones excelentes para alcanzar su plenitud humana y sobrenatural. Este es un concepto, me parece muy hermoso, muy profundo, muy interesante, pero también se me hace un concepto medio complicado. Designa cualidades buenas, firmes y estables de la persona que al perfeccionar su inteligencia y su voluntad, la disponen a conocer mejor la verdad y a realizar cada vez con más libertad y gozo acciones excelentes. Este tema de la prudencia, la virtud de la prudencia, es un tema, es una materia que se aborda dentro de la teología moral. Entonces, lo que nosotros vamos a estar abordando son temas de teología moral, para que ustedes lo tengan presente. Virtud de la prudencia entra dentro del tema de moral fundamental o dentro del bloque o de la temática de moral fundamental, y por eso nosotros lo vamos a estar tratando en torno a la volición, es decir, a la voluntad del hombre, a su libertad y a las acciones que realiza dentro de su libertad. Entonces, fíjense bien, perfecciona su inteligencia, la virtud perfecciona la inteligencia o la voluntad del hombre, de la persona, y la disponen a la persona para alcanzar o conocer mejor la verdad o realizar cada vez con más libertad y con más gozo acciones excelentes. ¿De acuerdo? Y así alcanzar la virtud humana. Quédate en casa. Sí, estoy en casa. Fíjense, pónganle mute a su... Pónganle mute a esa cosa, a sus micrófonos. Padre, usted puede apagar el micrófono desde su computadora. Tiene control para apagar los micrófonos que están prendidos. Sí, pero se me hace feo. Pero es que se oye mucho Vamos a ver. ruido. Sí, creo que sí, un poquito. Entonces voy a silenciar. Sí, silenciar. Y luego, déjenme ver el otro silencio. Creo que ya. Me parece que ya. Bueno, entonces fíjense bien. Continuamos. Designa cualidades buenas, firmes y estables de la persona que al perfeccionar su inteligencia y su voluntad la disponen a conocer mejor la verdad y a realizar cada vez con más libertad y gozo acciones excelentes para alcanzar su plenitud humana y sobrenatural. Su plenitud humana, es decir, la autorrealización del hombre. Nosotros cuando actuamos moralmente, cada vez que nosotros actuamos moralmente, perfeccionamos nuestra persona, nuestro ser personal, o vamos en detrimento o en contra de nuestra dignidad o de nuestra perfección. Nosotros, todos los dones que se nos han sido dados desde que fuimos concebidos por parte de Dios nuestro Señor, todo eso es en vistas a perfeccionarse. Cada vez que nosotros cometemos o realizamos una acción buena, nos ayuda a perfeccionarnos. Cada vez que nosotros realizamos una acción mala, moralmente mala, va en detrimento de nuestra dignidad y por lo tanto va en detrimento de nuestra perfección. Nos hacemos menos perfectos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso estamos diciendo que la virtud designa cualidades buenas, firmes y estables de la persona
que al perfeccionar su inteligencia y su voluntad, la disponen a conocer mejor la verdad y a realizar cada vez con más libertad y gozo acciones excelentes para alcanzar su plenitud humana y sobrenatural. Ahora, fíjense bien, les pongo completa la diapositiva. ¿Cuál es el fin de las virtudes? Es decir, nosotros ¿para qué nos hacemos personas virtuosas? ¿Para qué nos hacemos hombres y mujeres virtuosos? El fin de las virtudes tiene una triple dimensión para alcanzar cada vez mejor la comunión con Dios, la comunión con los demás y el perfeccionamiento de la persona virtuosa. Es decir, las virtudes que nosotros realizamos, las virtudes que nosotros vamos perfeccionando, nos ayudan, en primer lugar, a alcanzar mayor comunión con Dios, mayor comunión con los demás y perfeccionar nuestra propia persona, hacernos cada vez mejores según el designio que Dios ha puesto para nosotros. A ese designio se le llama, filosófica y teológicamente se le llama ley natural, el orden que Dios ha establecido para nosotros que gozamos de la naturaleza humana. Ahora fíjense bien, las virtudes pueden disminuir y pueden perderse, así como pueden acrecentarse a través de su ejercicio, porque para perfeccionarnos hay que crecer, ejercitarnos en la virtud. Asimismo, también las virtudes pueden ir en detrimento, o sea, pueden disminuir o pueden desaparecer de nuestra persona. ¿Cómo desaparecen? Por la falta prolongada de ejercicio, es decir, del ejercicio de la virtud, por la libre realización, por la libre realización de acciones contrarias, y de este modo se genera el vicio. El vicio, que es un hábito contrario a la virtud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de este modo se genera el vicio. Es decir, lo contrario a la virtud es el vicio. Fíjense bien, avanzamos. Si esto nos deja. Bueno, se nos deja. Creo que no nos deja. Allá. Fíjense. Hay dos tipos de virtudes. Pongan mucha atención. Hay virtudes humanas o también llamadas naturales, o también hay virtudes sobrenaturales o infusas o también llamadas teologales. ¿Alguno de ustedes que me diga cuáles son las virtudes teologales? La fe, esperanza y la caridad. Muy bien, fe, esperanza y caridad. Son llamadas virtudes ya sea sobrenaturales o infusas o teologales. Muy bien. Y tenemos el otro tipo de virtud que son humanas o naturales. Ahora fíjense bien. Vamos a hacer un esquema, les voy a presentar un esquema que les preparé con mucho cariño. Espérenme tantito. Déjenme ver si lo encuentro, si aquí está. Pero déjenme abrirlo. Ojalá y se vea. Ustedes me dicen, alguno me dice si se ve, por favor, permítanme un momento. ¿Ahí se ve? No. No se ve. Qué berrinchudos son, ¿eh? No. ¿Cómo que no? ¿Ya?
No se ve. Ya, sí, padre. Ya, ya. Bueno, ya apaga el micrófono. Qué ruidazo hay. Ya. Ah, bueno. Apaguen su micrófono, por el amor de Dios. Apaguen su micrófono, por el amor de Dios. Listo. Me parece que ya. Bueno. Fíjense, este es el cuadro de las virtudes. Esto vamos a ver al final, pero quería para que nosotros podamos comprender la virtud de lo que estamos hablando. Hay virtudes, dijimos que hay sobrenaturales o infusas hasta arriba de la pantalla. Se ve bien, ¿no? De todos modos, este cuadrito también se los voy a pasar. Hay sobrenaturales o infusas o teologales, es lo mismo. Si ustedes les dicen virtudes sobrenaturales, fe, esperanza y caridad; virtudes infusas, fe, esperanza y caridad; virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas son las virtudes sobrenaturales, o también llamadas infusas, o también llamadas teologales. Y más abajo tenemos, en azul, virtudes humanas o naturales. De esas virtudes humanas o naturales, tenemos las virtudes intelectuales y tenemos las virtudes morales. Fíjense bien. De las virtudes intelectuales tenemos la razón especulativa, ¿de acuerdo? Razón especulativa, así se llama. ¿Cuáles son las virtudes que corresponden a la razón especulativa? Es decir, que perfeccionan al hombre en su inteligencia. Son el hábito de los primeros principios especulativos o de entendimiento, también llamados nous o intellectus. Fíjense bien, ahí hay 3 principios que son universales y que ustedes conocen o han conocido o van a conocer a partir de hoy, que es, uno de ellos es: una cosa no puede ser y no ser del mismo modo, bajo el mismo aspecto, en las mismas circunstancias. Ese es un principio universal. Una cosa no puede ser y no ser. Es decir, una cosa o es o no es. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la razón especulativa nos ayuda a comprender como principio general que una cosa puede ser, o más bien, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. O se es o no se es. ¿Estamos de acuerdo? Otra segunda virtud es la sabiduría, también llamada en griego sofía y en latín sapiencia. Y también está la ciencia, que nosotros conocemos también en griego episteme o en latín ciencia. Y también como virtud intelectual está, que perfecciona la razón práctica, está el hábito de los primeros principios prácticos, o también llamada sindéresis, que nos ayuda a conocer de manera universal el bien. Y ahorita, o más bien más adelante, más adelante lo vamos a ver. Hábito de los primeros principios prácticos o sindéresis. También está la prudencia, o también llamada phronesis, o prudencia en latín, y también la técnica o el arte, ¿de acuerdo? Tecné y ars. Ahora, fíjense bien. Eso es en cuanto a las virtudes intelectuales. ¿Ya vieron ustedes, ya detectaron dónde se encuentra el tema que nos ocupa nuestra materia? Se encuentra dentro del esquema de las virtudes humanas o naturales y dentro de las virtudes
intelectuales. Ya vieron que aquí está prudencia, frónesis o prudencia dentro de la razón práctica. Pero fíjense bien, hermanos, que también ya vimos las virtudes intelectuales. Fíjense, acá vimos las virtudes arriba, vimos las virtudes sobrenaturales o infusas o teologales. Y dijimos que hay tres, que son fe, esperanza y caridad. Ahora bien, las virtudes también dijimos, había dos tipos, que son las sobrenaturales, y hay otras que son las naturales, o también llamadas humanas. Dentro de esa hay dos clasificaciones. Una, que son intelectuales, es decir, que perfeccionan el intelecto del hombre, que son en la razón especulativa y en la razón práctica, y que en ella se encuentra la prudencia. Se encuentra la prudencia, o también llamada frónesis, o también prudencia en latín. Pero también se encuentran las virtudes morales. Y aquí, fíjense ustedes arriba de donde dice justicia en rojo, también dice aquí prudencia. También se encuentra dentro de las virtudes morales como rectora de todas las virtudes morales, dentro de la justicia, la fortaleza y la templanza. ¿Quién es la que va a dirigir todo? La virtud de la prudencia. Muy bien. Ahora fíjense bien. ¿Quedó claro este cuadro? ¿Alguien quiere que le explique algo más? Doy espacio un momento, porque es hora de descanso. ¿Sí están ahí? Qué desvergüenza, ¿eh? ¿Sí quedó claro? Bien, padre. Quedó claro. Bueno. Sí, está claro, padre. Bueno, muy bien. Vamos a tomar 5 minutos de descanso. No apaguen sus computadoras, no cierren sus computadoras y vayan a estirarse un poquito. Yo también me voy a estirar un poquito y al baño.